Atención colombianos, desde el 1 de noviembre se incrementó pues las bebidas azucaradas y todo por este impuesto saludable. Pues Uribe y Petro, sin mencionarse, chocaron con este impuesto a las bebidas azucaradas. El exmandatario advirtió que se generarán problemas en tiendas barriales. El presidente, por su parte, aseguró que ayudará a mejorar los hábitos alimenticios del país. Desde la entrada en vigencia del impuesto a ciertas bebidas azucaradas, que será de aplicación gradual y no se le impondrá a todas, se han dado todo tipo de reacciones desde el mundo político. Las más recientes y de líderes de sectores antagónicos del escenario electoral son las siguientes: entre Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Sin mencionarse, terminaron chocando por cuenta de este gravamen. Uribe, el líder natural del opositor Centro Democrático, advirtió que es un contrasentido la aplicación del gravamen de alimentos y bebidas. Dijo que esa medida no dio tiempo a los fabricantes para el ajuste de producción, lo que genera un enorme problema para tiendas y el consumo popular. Él dijo en su cuenta de Twitter: un contrasentido, el gravamen a alimentos y bebidas en lugar de dar tiempo a los fabricantes para el ajuste de producción, enorme problema para tiendas y el consumo popular. Y legalizan consumo recreativo de la marihuana. Además, fiel a sus posturas más conservadoras, Uribe aprovechó la coyuntura para reiterar sus críticas sobre el consumo recreativo de la marihuana que está intentando regularse en el Congreso. Petro, a través de sus redes sociales, había salido previamente en defensa del gravamen a las bebidas azucaradas. En efecto, trinó lo siguiente: esto no es para recoger dinero suyo, esto es para que usted escoja alimentos saludables y mejore el estado de salud del pueblo colombiano. Lo cierto es que la medida comenzó a aplicarse desde este 1 de noviembre y tuvo como sustento la declaratoria de la constitucionalidad que emitió recientemente la Corte Constitucional, tras el paso de la norma que le dio vida en el Congreso. Esto es lo que informa RTVC sobre este nuevo impuesto y la vía libre para cobrarlo. La Corte Constitucional dio vía libre al cobro del impuesto a las bebidas azucaradas. María Camila Hidrobo, periodista de Radio Nacional, amplía. Con una votación de 8-0, la Sala Plena del Alto Tribunal declaró exequible el artículo de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, que busca cobrar un impuesto a las bebidas azucaradas. De esa manera, el cobro del impuesto entra en vigencia a partir del 1 de noviembre de este año. La Corte tomó esta decisión al priorizar la capacidad de crear este tipo de impuestos por razones de salud pública, tal como en su momento se hizo con el tabaco o con las bebidas alcohólicas. En su estudio, la corporación reconoció que si bien al elevar el precio de las bebidas azucaradas se desestimula su compra, esta limitación es razonable, ya que al disminuir el consumo de estos productos se podrían prevenir enfermedades como la obesidad y la diabetes. De esta manera, con el aval a este impuesto se recogerían entre 300 o 400 millones de pesos. Sin embargo, este aumento se implementará de manera progresiva, alcanzando un 20% para 2035. Entonces, para los años 2023 y 2024, las bebidas que contengan menos de 6 gramos de azúcares añadidos no pagarán impuestos, mientras que las que tengan entre 6 y 10 gramos deberán pagar un impuesto de 18 pesos en 2023 y 28 pesos en 2024. Y si la cantidad es igual o superior a 10 gramos, el impuesto será de 35 pesos en 2023 y 55 pesos en 2024. Y pues luego de esto, Gustavo Petro salió a responderle también a Álvaro Uribe Vélez. Discrepo con el presidente Uribe cuando afirma que el impuesto a las gaseosas perjudica a los tenderos. No, el impuesto a las gaseosas perjudica a quienes producen gaseosas, porque la población disminuirá su consumo y buscará bebidas más sanas. ¿Quién se beneficia? La salud, dice acá. Por otro lado, pues María Fernanda Cabal sí atacó igual que Álvaro Uribe Vélez esto, ¿no? Desde hoy los colombianos pagarán más por comer. Petro pone en marcha su impuesto a alimentos como las salchichas, morcilla, empanadas, arepas, chorizos, jamón, entre otros. Petro no busca mejorar la salud de nadie, solo quiere arruinar a los productores. Hágame el bendito favor. Pues a esto Alejo Vergel le contestó: la piedra de Cabal con los impuestos a la comida chatarra es porque familiares de ella tienen negocios con ese tipo de empresas y algunos de esos empresarios han financiado sus campañas o al Centro Democrático. Por eso la insistencia en manipular al respecto, asegurando que aumentarán los precios de los productos que los colombianos comen en el desayuno, almuerzo o cena. Tremendo, aquí queda desmentida esta señora, ¿no? Protegiendo los intereses de sus familiares. Lo curioso de la oposición inteligente es que Miguel Abraham Polo Polo también filmó a los congresistas comiendo una hamburguesa y mire la oposición inteligente, los que le piden a los colombianos comer saludable y les clavan impuestos a la comida de los pobres, a las arepas, el salchichón, las salchichas, los yogures, todo subirá a partir de este mes. Mientras tanto, ellos sí comen comida ultraprocesada. Esa es la coherencia del pacto, lo ancho para ellos y lo angosto para el pueblo. Hipócritas descarados por comer una hamburguesa y una gaseosa, ¿no? Qué oposición tan inteligente la de este señor Polo Polo.
Por otro lado, en las últimas horas salió la noticia de que el ELN tiene secuestrado al papá de Luis Díaz. Y aquí les pedimos coherencia, colombianos. Si este grupo armado está en una mesa de diálogos, ¿por qué le da por secuestrar al papá de un futbolista reconocido? ¿Qué querían hacer? ¿Quedar en ridículo? No le cabe en la cabeza al pueblo colombiano que esta gente, hablando de paz, secuestre al papá de una figura nacional. Pues la delegación del Ejecutivo en los diálogos de paz con esa guerrilla confirmó que el grupo es el responsable del secuestro de Manuel Díaz, quien está en cautiverio desde el pasado 28 de octubre. Pues este jueves, a través de un comunicado, la delegación de paz del gobierno en los diálogos de la guerrilla del ELN confirmó que ese grupo armado está detrás del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, ocurrido en Barrancas, La Guajira, el sábado 28 de octubre. Textualmente dice el comunicado: hemos tenido conocimiento oficial de que el secuestro del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padre y madre del jugador, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN. A pesar de que la señora Marulanda fue liberada pocas horas después, el padre del jugador lleva 5 días secuestrados. En el comunicado firmado por el jefe de la delegación, Oti Patiño, la delegación se solidariza con la familia del deportista y le exige al grupo guerrillero poner en libertad en forma inmediata al señor Manuel Díaz, su padre. Ponemos de presente que es su entera responsabilidad garantizar su vida e integridad. En entrevista con el diario El Espectador, el profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, quien le ha puesto la lupa a las dinámicas del conflicto en esta región del país, explicó que en toda la zona de frontera con Venezuela hay presencia del ELN. Dice él que tiene toda una experiencia en delitos de este tipo y que quizá como una hipótesis explicativa puede ser un comando que cruzó desde Venezuela, realizó el secuestro y está haciendo esfuerzos por llevar al papá del futbolista al territorio vecino, con lo que se dificultaría la acción institucional de Colombia. Y es que esto se considera una afrenta a los diálogos de paz del ELN y el gobierno, pues en el comunicado de la delegación de paz, el gobierno se le envía un fuerte mensaje a la guerrilla respecto de estos crímenes, dicen ellos, y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre. Además, la delegación aseguró que presentará este caso ante el mecanismo de monitoreo y verificación del cese a fuego, que está en vigencia con el ELN, y añadió que se realizarán todas las acciones necesarias para lograr la liberación inmediata y con la garantía de vida e integridad del papá del futbolista. Luego de que se confirmó la noticia, el Ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco, advirtió que el secuestro del padre del jugador podría poner en riesgo el proceso de paz con el ELN. Y hasta el momento no lo han liberado, no han dado muestras de querer hacerlo, y pues grave con este proceso de paz del grupo armado ELN y el gobierno. Vamos a escuchar a Ariel Ávila y su punto de vista. El secuestro es tal vez uno de los crímenes más repudiables y odiados por la sociedad colombiana. Y esto que acaba de pasar con el señor Luis Manuel Díaz es una bajeza y un ataque hacia el proceso de paz. Esto va a llevar a la deslegitimación aún más que tiene lo que llamamos paz total, pero sobre todo a una parálisis de la negociación, mientras el ELN no dé explicaciones de por qué causó este secuestro y el gobierno no va a tener cómo echar adelante el nuevo ciclo de negociaciones. Por tanto, uno de lo que puede ir del ELN es que son unos trogloditas que no entienden la sociedad colombiana, y esto es una gran bajeza. Es una gran bajeza lo que ha hecho el ELN. Roy Barreras también se pronunció que el ELN es el autor del secuestro del papá de Lucho Díaz. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo creen que les sirve ganarse el odio de todos los colombianos? Lucho es un hijo del pueblo, admirado y querido por todos. A los comandantes de este grupo liberen ya a su padre y castiguen al comando que lo secuestró, no solo por violar el cese de hostilidades con la práctica atroz del secuestro, sino por estúpidos, le dice acá Roy Barreras a esta gente. Y pues descarados y cínicos, porque la mesa de diálogo del ELN dice que no sabía que ellos mismos habían secuestrado al papá de Luis Díaz. Aseguran que pedirán que lo liberen ya. Integrantes de la delegación de paz del ELN le confirmaron a la revista Semana que desconocían la autoría de esa guerrilla en el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, y que la información la conocieron hace pocas horas. Como raro esto, ¿no? Según los integrantes de esta delegación, desde el pasado lunes empezaron a ser informados sobre la participación de una unidad que opera en la zona norte del país y que allí se enteraron de lo ocurrido. Por esta razón hubo reuniones con los delegados del gobierno nacional en las que se les contó a los negociadores que en efecto el ELN había secuestrado al padre del futbolista, y se decidió redactar el comunicado que el gobierno Petro dio a conocer, en el que se pide la liberación inmediata. En ese sentido, los negociadores del ELN empezaron a dar la orden de que se liberen a Luis Manuel Díaz, pero está en duda la unidad de mandos de los negociadores, ya que si no fueron informados, cosa que es poco creíble, seguramente tampoco atenderán las directrices para la liberación.
Sin embargo, los delegados de la guerrilla dijeron que se está trabajando para que en las próximas horas se produzca dicha liberación, que además está siendo solicitada por todos los sectores políticos. Aunque esta es la postura de la delegación de paz del ELN, no es la primera vez que se niegan a conocer este tipo de actos criminales y posteriormente se confirma que tenían pleno conocimiento. Y pues Vicky Dávila salió a pronunciarse esto, ¿no? El ELN tiene secuestrado al papá de Luis Díaz. El presidente Gustavo Petro debe exigirle al grupo criminal que lo libere de inmediato. De lo contrario, tendrá que romper los diálogos con ese grupo armado ilegal. Ya le da órdenes Vicky Dávila, ¿no? Sería muy grave para Colombia que el gobierno no se ponga firme y exija de inmediato esa liberación. Ya lo hizo Colombia. El ELN dialoga pero sigue secuestrando y delinquiendo. Así no se puede. ¿Qué pretenden con este secuestro? Y la verdad, aquí Vicky Dávila tiene la razón. ¿Qué pretende el ELN secuestrar al papá de Luis Díaz? ¿Querían figurar? Pues quedaron como unos estúpidos. También Gustavo Petro le echó pullas a Vicky Dávila sobre pues el nuevo mapa político. Pues Vicky Dávila afirma de que Gustavo Petro fue el más perdedor en estas elecciones y pues él le contestó. En el relato periodístico de la derrota, medios y oposición hacen un malabar estadístico. No cuentan las fuerzas que ganaron la primera vuelta presidencial, sino solo donde está el logo del pacto. Como ese logo solo aparece en el 20% de los municipios, de ahí construyen una narrativa ayudados por algunos sectarios. Las fuerzas de primera vuelta presidencial victoriosas son Colombia Humana, Polo, Maíz, Verdes con Petro, Liberales al Pacto, Así con Petro, AICO, Fuerza de la Paz, Independientes, Gente en Movimiento, Soy Porque Somos, ADA y Fuerza Ciudadana. Sumen alcaldías, gobernaciones, diputados, ediles de estas agrupaciones y verán cómo el relato periodístico cae en falsedad. Ahora se trata de reunir los elegidos y les propongo aglutinar las fuerzas en un gran frente amplio por el cambio. Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga no las perdimos, simplemente no las teníamos. Desde que goberné la ciudad de Bogotá, la ciudad no ha vuelto a ser gobernada por el progresismo. Le agradezco a Bogotá, como el Pacífico y el Caribe, el que fueran las regiones que garantizaron el triunfo presidencial. En todas esas regiones hemos elegido gobernadores, decenas de alcaldes, diputados y centenares de concejales y ediles. El mapa electoral no solo refleja el mismo mapa de las elecciones presidenciales, sino que avanzamos de manera victoriosa en el Casanare, Boyacá, el Meta, Arauca, toda la Amazonía, Caldas y Huila. Los gobiernos locales del Frente Amplio tendrán todo nuestro apoyo. Invitamos a las gobernaciones y alcaldías independientes a realizar el esfuerzo de concertar los planes y presupuestos locales con el Plan Nacional. Colombia, potencia mundial de la vida. Los y las invitamos al cambio. La oposición hoy gana en Antioquia, Santander del Norte, Cesar y Atlántico. Con sus mandatarios locales mantendremos un diálogo institucional constructivo y siempre desde la perspectiva de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Las gobernaciones que la coalición de gobierno hasta ahora vienen ganando son Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar, Magdalena, San Andrés, Arauca, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas, Huila, Casanare, Boyacá y Caldas. Pues aquí queda una muestra de lo que responde Gustavo Petro a estas afirmaciones de Vicky Dávila, pero ella sigue insistiendo que el gran derrotado fue Gustavo Petro. Ella dice: presidente Gustavo Petro, a usted sí lo derrotaron estruendosamente en las elecciones del domingo. Su gobierno no va bien y la gente está agotada. Presidente, en Bogotá su fuerza política quedó reducida a 500.000 votos. Eso es nada para un primer mandatario con tan solo un año de poder. No es un relato periodístico, es la verdad y son números. Acepte por favor su derrota y escucha a los ciudadanos para que corrija el rumbo. No intente crear un relato presidencial. Perdió y todavía puede perder más, porque el cambio que prometió ha sido un desastre. Solo caos, impuntualidad, desorden, insensatez, agresividad y odio. El odio es de Vicky Dávila, que intenta a toda costa desmeritar el gobierno de Gustavo Petro. Porque aquí está el mapa político donde dice Gustavo Petro: este es el mapa político de Colombia en las elecciones pasadas. En rojo fuerte las gobernaciones ganadas por los movimientos y personas que estuvieron conmigo en primera vuelta presidencial. En azul fuerte las gobernaciones ganadas por la oposición. Mire, el rojo es de gobernaciones que lograron pues aliados al gobierno de Gustavo Petro. El azul, que fue Meta, Caquetá, Antioquia, Santander y Cesar, pues fueron por los mismos clanes políticos. En rosado, independiente, que se acercan al gobierno. En azul claro, independiente, que se acercan a la oposición. Gobernaré para todos, como ven, el panorama es muy alejado del relato mediático, dicen acá, señores. ¿Qué opinan ustedes, señores? Lo de rojo es del gobierno. Lo rosado es independientes cercanos al gobierno. Y lo azul es la oposición. Y azul claro es independientes cercanos a la oposición.
Como ven, la coalición de gobierno es la más fuerte, entonces no intenten construir un relato que se les cae con mentiras. Sin embargo, aquí Inti Asprilla dice, no es cierto que el progresismo está acabado, lo que sí debemos aceptar es que perdimos apoyo de algunas ciudades y se debe recuperar la fuerza. Esto es lo que dice Inti Asprilla frente a esto. Yo soy de pensamiento progresista, ideología progresista, llevo años militando en el progresismo, no en el partido del presidente Gustavo Petro, lo he hecho de la Alianza Verde. Y en ese orden de ideas, respecto a los resultados electorales, voy a decir lo siguiente. Creo que, más allá de las posturas ideológicas que uno tenga, comportarse como un mercachifle político no es algo con lo cual yo esté de acuerdo. Yo seguiré apoyando al gobierno de Gustavo Petro, pero tengo varias cosas que decir. Lo primero, no es cierto que las fuerzas progresistas o las fuerzas de izquierda estén acabadas en este país. Hubo presencia y empieza a haber presencia de fuerzas progresistas y de izquierda en territorios donde no había antes. Presencia en las asambleas, presencia en los consejos, presencia en la JAL. Sin embargo, y es algo que no se puede negar, en los centros urbanos hemos perdido apoyo popular. Y cuando se pierde apoyo popular hay que tener claro por qué es. Yo lo he dicho internamente al gobierno y hoy lo hago público como lo he hecho público en otras ocasiones. Llegó el momento, no solamente de persistir en lo que se ha hecho bien, sino de entender qué está esperando la ciudadanía de nosotros. Si el gobierno nacional no logra reformas concretas que mejoren la calidad de vida de la clase obrera en los centros urbanos, el legado del gobierno no será una continuidad. Hay tres cosas que afectan al bolsillo de los colombianos. Uno, el transporte. Dos, los servicios. Y tres, los alimentos. Desde el comienzo le he insistido al gobierno nacional que tiene que meter toda la energía posible en hacer una reforma agraria que va mucho más allá de la tierra. Tiene que haber una política seria que se ejecute de subsidio al campesinado que permita que bajen los alimentos en el país. Ahora, también le he dicho al gobierno nacional, y esto pueden consultar los tiempos desde hace más de un año, si persiste el alza de la gasolina sin que el gobierno o sin que nosotros logremos, por otro lado, un alivio efectivo en el bolsillo de los colombianos, vamos a seguir perdiendo apoyo popular. Hay una parte del electorado que nos va a seguir acompañando, que es incondicional a la causa progresista. Y a esas personas hay que darle la gracia y hay que decir que vamos a persistir, no solamente para mantener su apoyo, sino para crecer aún más. Bueno, esto es lo que dice Inti Asprilla, que toca trabajar por ello. Colombianos, hasta acá este video, esperamos que nos den su opinión sobre lo que dice Uribe y sobre lo que dice Gustavo Petro de las bebidas azucaradas, ¿no? Afectan los bolsillos de los más poderosos, como Ardila Lule. Por otro lado, ¿qué piensan también del mapa político donde, pues, Gustavo Petro le dice a Vicky Ávila, no señora, no se equivoque, no intente construir este relato periodístico? Y por último, díganos qué piensan de que le haya secuestrado el papá de Luis Díaz. Es increíble, tan descarados, una mesa de diálogo y se ponen a cometer semejante estupidez. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.